tenemos a que sigamos colocando nuestro esfuerzo, nuestro compromiso. Como bien comentaba Tatiana, aprovechar los cursos que tiene ITEC. De hecho, son cursos muy valiosos que tienen todo un espectro que nos pueden servir para nuestra vida profesional. De hecho, al final, casi al final de la clase, vamos a ver de qué manera nosotros también podemos reforzar nuestro crecimiento profesional y cómo este crecimiento se relaciona con la planificación de carrera, que justamente hoy es uno de nuestros temas, el tema número 5. Así que prestemos atención, les invito a que se certifiquen en este curso, en los cursos que estén tomando también. Sé que de lunes a sábado hay cursos, entonces si tienen por ahí otro curso, también no se olviden de certificarse, ya que es muy importante para su desarrollo profesional. ¿Ok? Muy bien, entonces iniciamos la sesión. Hoy ya miércoles, mitad de semana, y mientras van llegando sus compañeros, nuestra dinámica de bienvenida y al mismo tiempo de calibración para ver cómo están los ánimos, cómo nos estamos sintiendo el día de hoy, cómo llegamos a la clase. El día de hoy he traído una escala de emojis, que usualmente son los emojis que usamos en nuestras conversaciones, bueno, nuestras conversaciones más informales, ¿no? Por WhatsApp, por Telegram, por Facebook. Bueno, ya no uso mucho Facebook, más WhatsApp, Instagram, ¿no? Por ahí, no sé si en TikTok hay conversaciones, creo que puedes también mandar mensajes. No, nunca lo he intentado, pero me parece que también tienen esas posibilidades. Muy bien. Buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias siempre por tu participación y tu asistencia. A ver, estamos llegando. Por acá nos dicen. Nuestro compañero Julio está llegando con la actitud número 3, con el emoji número 3, feliz. Lude con el número 4, que es súper feliz. Kimberly, feliz, tranquila, ¿no? Justamente mitad de semana, ya mañana jueves, luego viernes, fin de semana, descansamos un poquito y nos recargamos para la siguiente semana. Hablando de semanas y de tiempo, ¿alguien sabe cuántos miércoles o cuántas semanas quedan para Navidad? Ya vienen fiestas. Más o menos debe ser como un mes, ¿no? Hoy es 27, como un mes para Navidad. Modo navideño, ya nos vamos a activar. Muy bien. Muchísimas gracias a quienes han participado. Entonces, continuamos con nuestra sesión el día de hoy. Yo, si me preguntan, estoy como un número 3 y un número 4, ¿no? Entusiasmada y feliz por la clase que hoy vamos a desarrollar. Pero siempre, como saben, y esto es útil, es un recordatorio que nos va a ser necesario, que va a ser insumo para nuestra sesión, bueno, para el examen que vamos a tener en la siguiente clase, si no me equivoco. Entonces siempre tenemos nuestro recordatorio de la clase anterior. Además, si alguno de ustedes no pudo asistir a la clase, no llegó a ver toda la clase en grabación, pues recordamos un poquito lo que hicimos en la clase anterior. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué vimos en la clase anterior? Pues vimos justamente el tema de la retroalimentación, el feedback, la evaluación de desempeño. Como bien recordamos, la retroalimentación es un proceso continuo, ¿ok? Continuo. Y se da también mediante el feedback, que tiene que ser oportuno, tiene que ser también alineado, transparente. Aprendimos también un método, el método SAM, para dar feedback. Recuerdan que justamente en este método comentábamos una fortaleza, una oportunidad de mejora y finalmente otra vez una fortaleza, ¿no? Y lo llevamos tanto en el ámbito personal, profesional, familiar, etc. Entonces, hemos encontrado por ahí un poquito de la clase anterior. La evaluación de desempeño es una herramienta para medir, desarrollar y alinear el talento con los objetivos de la empresa. Entonces recordamos eso un poquito y encontramos que siempre está relacionado
con la comunicación, con los procesos de formación, desarrollo y aprendizaje. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tenemos estos recordatorios de la clase anterior y como bien habíamos comentado, el día de hoy nuestro tema es planificación de carrera y sucesión. Muy bien. Antes de ingresar al tema, mientras también van llegando sus compañeros, bienvenidos a los que se acaban de conectar, vamos a poner un videíto y luego vamos a reflexionar sobre el tema de la clase de hoy. Mira, Simba, todo lo que toca la luz es nuestro reino. El tiempo de un soberano asciende y desciende como el sol. Algún día, Simba, el sol se pondrá en mi reinado y saldrá contigo siendo el nuevo rey. ¿Y todo esto será mío? Todo, hijo. Todo lo que toca la luz. Pero ¿y ese lugar de sombras? Está más allá de nuestro reino. Nunca debes ir allá, Simba. Creí que un rey podía hacer lo que quería. Ser rey es mucho más que solo hacer lo que quieres. ¿Hay más? Simba. Todo lo que ves coexiste en un delicado equilibrio. Como rey tendrás que entender eso y respetar a todas las criaturas, desde la pequeña hormiga hasta el veloz antílope. Pero papá, comemos antílopes. Sí, hijo, te lo voy a explicar. Al morir, nuestros cuerpos alimentan el pasto. El antílope come pasto. Así, todos estamos conectados en el gran ciclo de la vida. Muy bien, entonces encontramos justamente que Simba y Mufasa, si no me equivoco, que es el Papá León, están conversando sobre un tema importante que es el ciclo de la vida, pero al mismo tiempo le está contando un rol que Simba en el futuro va a desempeñar, ¿no? Como rey va a tener o tiene un plan de sucesión. Este león, este padre, tiene un plan de sucesión con su hijo, ¿no? Esta conversación de Mufasa y Simba justamente se está relacionando con nuestro tema, que es la planificación de carrera, ¿no? En las empresas, como nosotros, como asistentes de recursos humanos, también velamos por uno de esos procesos que son totalmente importantes en cada una de las empresas, ¿no? Así Mufasa, si volvemos a la película, vamos a encontrar que este león, Mufasa, el papá león, le enseña a Simba toda esta importancia de su rol como un futuro líder del reino y está sentando esas bases de un plan de sucesión. Si bien los que hemos visto la película, que creo que es mucha gente a esta altura de nuestra edad ya ha visto la película, si no les estoy spoileando, en un primer momento Simba huye de esa responsabilidad, pero luego más adelante, mediante las distintas experiencias que va teniendo, se está preparando también para ser un líder y cómo esto va a influenciar luego en su responsabilidad, en cómo va ejecutando esa responsabilidad. Entonces, desde temprano se está desarrollando la habilidad de liderazgo para asumir esa responsabilidad que garantice la continuidad del reino y también del rol que tienen, ¿no? Entonces, este puesto, si veamos esto como una empresa, es la empresa del reino natural, donde el gerente general es el león y tiene a un sucesor, a un pupilo, que es Simba, ¿no? Entonces, de eso trata la planificación de carrera, ¿no? La definición, si buscamos y somos más teóricos, encontramos que es este proceso donde se busca que las metas individuales de los trabajadores se ajusten a las metas y a las necesidades de la empresa, ¿no? Y esto, a su vez, alimenta al plan de sucesión o a la línea de sucesión, que es este proceso que busca
identificar y preparar al empleado clave. En el caso de Simba y Mufasa, el empleado que iba a ser el sucesor del rey en esta naturaleza es el hijo, ¿no? Y es a quien tienen que preparar para que tenga las habilidades mínimamente necesarias para que ocupe ese puesto de rey de manera óptima. Usualmente este tipo de sucesión o esta planificación de sucesión se realiza para esos roles críticos, esos roles de confianza, esos roles claves, ¿no? Justamente en el rol de Mufasa y Simba del video anterior, este rol crítico es el papel del rey, ¿no? El papel de un gerente, de un director, de un VP, un vicepresidente, etcétera, ¿no? Entonces, encontramos que la planificación, al ser un proceso sistemático, se está siempre desarrollando y preparando a esos empleados, ¿no? Que tienen alto potencial. Eso también es importante. La planificación de carrera y en línea luego al futuro, que es la sucesión, se realiza en los empleados que son altamente potenciales, altamente talentosos. No se toma en cuenta aquellos empleados que no tienen ese potencial, ¿no? Entonces, esta etapa en el ciclo de vida laboral es para aquellos quienes tienen talento, quienes potencialmente pueden crecer en la empresa y asumir esos roles críticos que se necesitan en el futuro. ¿Y cuál es el objetivo principal? Pues garantizar la continuidad operativa de la empresa, incluso en esos momentos de transición. Esa línea de sucesión y esa planificación de carrera también va en línea a aquellos momentos donde pueden enfrentar grandes cambios las empresas, ¿no? Donde quizá los líderes principales se mueven y por lo tanto necesitan prever ese movimiento y que aquel pool de talento, aquella piscina, aquel bolso de talento pueda asumir sin ningún problema esas responsabilidades, ¿no? Imagínense que se va un gerente de finanzas, un gerente que tiene muchísimo impacto en la empresa, que toma decisiones financieras, que toma decisiones que no solamente van a impactar de manera financiera, sino que al mismo tiempo impacta de manera total en la empresa, ¿no? Entonces necesitan tener a una persona que sepa qué tiene que hacer en ese rol, que asume ese rol y que lo haga bien, ¿no? Para que la empresa no se quede sin cabeza financiera, que obviamente eso justamente impactarle de manera negativa, ¿ok? Muy bien, hasta aquí. Definiciones de la planificación de carrera y definición de sucesión. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario del video anterior? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, continuamos. Hemos comentado que esta planificación de carrera se realiza en aquellos empleados y sobre todo la sucesión se realiza en aquellos empleados que tienen alto potencial, ¿no? Sobre todo para optimizar el tiempo, optimizar esos roles claves estratégicos que no se pueden quedar sin personas que lo asuman y usualmente tiene todo un proceso, ¿no? Entonces, esta importancia o los beneficios que tiene la planificación de carrera y la sucesión en las empresas se van sobre todo en una importancia estratégica, ¿no? Va a reducir aquellos riesgos organizacionales. ¿Por qué? Porque va a evitar esas interrupciones operativas, esas vacantes de los puestos claves, ¿no? Alguna vez he visto en algunas empresas que no tienen implementado un programa de sucesión, de planificación de carrera, que se les va al gerente de operaciones en una empresa retail. Imagínense eso, una empresa que todo el tiempo
está en movimiento, que todo el tiempo necesita la cabeza de operaciones para tomar decisiones, para responder ante distintas incidencias que suceden 24/7, ¿no? Porque siempre está abierto al público, siempre están pasando cosas. Y si se va el gerente de operaciones de un momento a otro, o quizá de un mes a otro mes, que es lo usual aquí en Perú, que son 30 días para que puedas dejar la posición en la actual empresa, o dar el anuncio de que te cambias de empresa, de que renuncias, y aún no han encontrado al talento, ya sea de manera interna o externa, entonces se quedan sin cabeza operativa y por lo tanto van a asumir grandes riesgos a nivel operativo y al mismo tiempo retrasos, ¿no? En tomas de decisiones que también no van a impactar solamente en el lado operativo, sino en las distintas áreas que dependen de esa operatividad, ¿no? Van a, al tener que esperar, ¿no? La salida de algún producto, el visto bueno de algún producto de este gerente, de este director, pues eso va a impactar de manera financiera en los resultados del mes, ¿no? También va a impactar en las campañas de marketing, etcétera, etcétera. Entonces, necesitamos siempre tener este plan ante esos roles críticos que toman decisiones. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otro beneficio tiene la planificación de carrera y sucesión? Pues también fortalece el liderazgo de manera interna, ¿no? Va a construir ese banco de talento, ese pool de talento para futuras posiciones gerenciales y también va a transmitir ese mensaje de que la empresa tiene un desarrollo que fomenta ese crecimiento profesional que muchas generaciones, la mayor parte de las generaciones y la mayor parte de nosotros también en esta generación buscamos, ¿no? Crecer de manera profesional y que se vea reflejado también en nuestro crecimiento personal. Entonces, esa comunicación, ese mensaje se transmite en los empleados y por lo tanto también va a resultar en que sea atractiva la empresa para nosotros y también la retención del talento, ¿no? Porque al final si vemos que en esta empresa puedo crecer, existe un plan de sucesión, un plan de línea de carrera, pues opto por quedarme en lugar de buscar otra empresa, donde quizás sea más difícil volver a empezar, aprender sus procesos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Justamente de eso va la confianza organizacional, que va a transmitir un sentido de seguridad en los empleados, en los inversionistas, al tener ese pool de talento que va a presentarse, que va a actuar ante cualquier cambio, ante cualquier incidencia de rotación, ¿no? De estos roles clave. Entonces, estos beneficios de la planificación de carrera y sucesión, sobre todo van en cuanto a tiempo, confianza, cultura. Y es necesario en las empresas para evitar esas crisis de continuidad que van a atraer más impactos negativos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, una vez que ya hemos visto qué cosa es la planificación y sucesión, encontramos que existen estos beneficios, también existen una serie de pasos, ¿no? Que nosotros desde el área de talento tenemos que utilizar. ¿Cuáles son esos pasos? Pues, si ustedes revisan la bibliografía, pueden encontrar desde unos 3, 5, 8 pasos. He traído este resumen, que es los 5 pasos, que toca los puntos más importantes de cómo tenemos que planificar la sucesión, ¿no? En primer lugar, vamos a encontrar la fase o el paso de detectar los puestos clave. Nosotros tenemos que identificar qué puestos son importantes, qué puestos sí o sí no pueden quedarse sin una persona que tome decisiones, ¿no? En esta fase se localizan cuáles son los puestos que no se pueden quedar sin vacantes.
porque eso va a conllevar muchas dificultades en la empresa. Estas posiciones, estos puestos, usualmente son puestos de cierta responsabilidad, de cierta visibilidad, de cierta toma de decisiones, ¿no? De cierta especialización también, ¿no? Si son roles de mucha especialización, muy específicos, usualmente esos roles de tecnología también se convierten en puestos clave. Por ejemplo, si tenemos a un practicante, esta posición no sería, a menos que sea muy específico lo que haga y sea un rol de tecnología, pero súper específico. Ahí quizá podría ser, ¿no? Pero si es un practicante de marketing o de administraciones, pues no es un rol clave, ¿no? Entonces no es preocupante ocupar su vacante de manera inmediata. Pero en cambio, si tenemos a un director de finanzas que se está marchando, que ha renunciado, sí o sí tenemos que tener un plan, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con cuánto impacto, cuánto nivel de decisión tiene ese puesto y cómo nosotros podemos identificar esos puestos, ¿ok? Muy bien. Segunda etapa, que tiene que ver con prever las vacantes. Por ejemplo, cuando una persona le falta poquito para jubilarse. Usualmente esto pasa en las empresas, bueno, en el sector público, ¿no? Que tenemos a muchas personas que están bastante tiempo en una posición y que ya les falta poco para que se jubilen. Entonces, tenemos nosotros que identificar o prever esa vacante porque sabemos que pronto la vamos a necesitar. O quizá nos han comentado que este gerente de finanzas muy pronto va a ser ascendido y va a estar en el puesto de director de finanzas, ¿no? Entonces, él crece y por lo tanto también su puesto de gerente queda vacío. Entonces, eso puede generar una línea de ascenso, una línea de carrera, valga la redundancia, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que prever si una empresa tiene esa situación para que también podamos adaptarnos y al mismo tiempo ejecutar, actuar. ¿Ok? ¿Qué más? Tenemos la tercera fase, que es conocer las habilidades necesarias. Nosotros, cada puesto tiene una habilidad necesaria para que pueda desarrollarse de la manera más óptima, que realmente necesita cada puesto para que puedan desarrollar y al mismo tiempo impactar, ¿no? En la empresa. Entonces, dependiendo de la posición que se quede ausente, se van a necesitar habilidades, ciertas habilidades y otras no tanto, ¿no? Por ejemplo, para un director de tecnología, la habilidad clave del conocimiento del mundo de TI, pues es un requisito fundamental, pero quizá una habilidad como conocer, no sé, procesos financieros, etcétera, no lo atañe tanto, ¿no? Entonces nosotros tenemos que conocer qué habilidades son necesarias para cada uno de estos puestos que hemos identificado. Y dependiendo de esas habilidades que van a estar justamente condicionadas por la posición que queda ausente, nosotros vamos a poder identificar a esos posibles sucesores, ¿no? Así vamos a encontrar que se pueden necesitar tanto habilidades blandas como habilidades más técnicas, las hard skills, ¿no? Por lo tanto, nosotros como asistentes de recursos humanos nos tenemos que fijar en las habilidades de cada uno de los posibles sucesores para saber quién está más óptimo para ocupar esa vacante que está quedando disponible. ¿Ok? Para eso también es necesario que nosotros conozcamos el rol antes que se vaya esa persona que está ocupando ese puesto clave, pues podemos hacer lo que se dice sombra, ¿no? Acompañarlo en su día a día para validar qué es lo que hace, cómo lo hace, con quiénes interactúa, qué habilidades está utilizando en su día a día y qué
esta información que nosotros estamos observando de manera directa, pues les vamos tomando nota y la plasmamos. Y ya luego, cuando tenemos que hacer el proceso interno, ¿no? Como vimos en una de las clases, que existían procesos de selección, procesos internos, nosotros vamos a utilizar para que sea uno de los criterios para hacer la selección del posible sucesor. ¿Ok? Muy bien. Finalmente, una vez que tenemos esas habilidades necesarias, ese conocimiento de esas habilidades que sí o sí tienen que tener, que son indispensables para el puesto, pues buscamos a esos posibles sucesores, ¿no? Y una vez que ya encontramos esos posibles sucesores, nosotros vamos a hacer una comparativa. ¿Qué persona, quizá tenemos a un gerente de finanzas versus un gerente de inversiones, ¿no? Entonces tenemos que validar quién de los dos es un posible director de todo el departamento de finanzas. Ambos tienen la misma carrera, ambos tienen la misma experiencia, pero quizá en el tema de habilidades, el gerente de inversiones las tenga más desarrolladas a nivel, en comparación a este gerente de finanzas, ¿no? Entonces, una vez que ya identificamos esos sucesores, hacemos el proceso completo, etcétera, y vamos a preparar a ese sucesor, porque por más potencial que tenga, aún le faltan ciertos conocimientos que necesita desarrollar. ¿Ok? Además, recordar que esta sucesión no es de la noche a la mañana, tiene que ser planificada, tiene que ser pensada, tiene que ser en comunicación con el área de formación y desarrollo para que realmente suceda de la forma más óptima, ¿no? Y recuerden que siempre que asumimos un puesto, nosotros tenemos una curva de aprendizaje. Cuando llegamos a un nuevo trabajo, todos vamos a aprender. En el primer día, usualmente tenemos nuestra inducción, que es una formación que nos brindan acerca de los principales procesos de la empresa, de nuestro puesto, etcétera, ¿no? Y en ese día, pues, aprendemos lo que tenemos que hacer, qué expectativas tenemos, ¿no? Y luego, poco a poco, en el transcurso de la semana y los 3 primeros meses, que usualmente es la curva de aprendizaje, pues vamos a ir adaptándonos al puesto y por fin logrando tener esas capacidades y esos resultados que se espera que tengamos al ocupar el puesto, ¿no? Entonces, esa curva de aprendizaje sucede usualmente en los 3 primeros meses. Entonces, cuando hacemos esta línea de sucesión, también tenemos que dar ese espacio para que pueda suceder y para que pueda adaptarse este sucesor en esta nueva vacante. ¿Ok? Muy bien. Entonces, es necesario finalmente, ya como recomendación, que nosotros quienes hemos organizado esta línea de carrera, este plan de sucesión, pues constantemente estemos dando seguimiento, estemos revisando cómo le está yendo a este sucesor, si realmente necesita más apoyo, si necesita más coaching, si necesita más herramientas para asumir esta nueva posición, ¿no? Es responsabilidad nuestra que estar en contacto con este candidato, con este empleado, y si tiene alguna dificultad, pues ayudarlo a adaptarse. ¿Ok? Muy bien. Sobre estas 5 etapas, 5 pasos de la planificación de una sucesión en las empresas, ¿tenemos alguna duda, alguna consulta? ¿Todo bien? Ok. Excelente. Entonces, continuamos con las distintas herramientas. Estas herramientas se utilizan al momento en la etapa 3, ¿no? Cuando ya estamos conociendo las habilidades, y en la etapa 4, cuando estamos identificando a los sucesores, ¿no? Cuando estamos haciendo ese proceso de quién de los posibles candidatos, de los posibles empleados va a asumir la vacante. Entonces nosotros utilizamos ciertas herramientas. En total, he traído 3 herramientas que se utilizan. Tenemos la herramienta
de Ninebox. También tenemos la herramienta matriz de reemplazo y la herramienta plan de desarrollo individual o PDI. ¿Okay? Empezamos con la herramienta Ninebox. Como su nombre lo dice, es una caja, es una comparativa de 9 situaciones, de 9 estados del empleado. En el campo X tenemos la medición de desempeño y en el campo Y la medición de potencial, ¿no? Entonces, Ninebox justamente está en base a cuánto de desempeño está siendo muy bueno, tiene fortalezas, o quizá no en este posible candidato. Y el potencial también es medido porque podemos tener un muy buen desempeño, pero quizás solamente hacemos bien lo que nos dicen, no somos proactivos y no vamos más allá. No mostramos potencial, no mostramos nuevas ideas, etcétera, etcétera. Entonces, quizá nuestro potencial aún está muy bajito, ¿no? Entonces, Ninebox desarrolla esa. Por ejemplo, si tenemos a un candidato, al candidato Pepito, que tiene un excelente profesional, un excelente desempeño, lo situamos aquí, pero luego vemos, pero también su potencial está siendo muy alto, ¿no? En el último trimestre ha comentado 5 propuestas de un nuevo producto, etcétera, etcétera. Entonces, ha sido productivo, ha sido proactivo, ha sido responsable, comprometido, siempre está buscando dar más allá, tiene esa capacidad de innovación que necesitamos para el puesto, que hemos observado que se necesitan y que es una de las habilidades clave. Entonces, su potencial es alto. Potencial alto, con desempeño alto, pues nos da un empleado súper estrella, un empleado listo para crecer profesionalmente y para asumir roles en que sean estratégicos, roles que realmente impacten en la empresa. En cambio, si tengo un empleado que si bien tiene un excelente desempeño, pero su potencial es bajito, más que de la milla, pues solamente lo vemos a un empleado excelente y confiable, pero quizá no lo vamos a tomar en cuenta para la revisión de crecimiento anual, para la revisión de crecimiento cuando tenemos que cerrar posiciones estratégicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se queda aquí. Esta herramienta, como se dan cuenta, es súper útil porque nos permite de una forma sencilla, visual, saber y al mismo tiempo identificar en qué estado se encuentra el empleado, tanto a nivel de desempeño como a nivel de potencial. ¿Ok? Muy bien. Esa es una de las herramientas que utilizamos para la identificación de esos posibles sucesores en la línea y en el plan de sucesión. En cuanto a herramientas y estrategias, pues también está la siguiente, que es la matriz de reemplazo, que es una tabla un poquito más genérica, una tabla que la podemos utilizar o realizar en Excel, etcétera, etcétera, y muestra esos roles claves, ¿no? Es un listado con los roles claves en la tabla del listado y los posibles candidatos internos que pueden asumir esa posición. Por ejemplo, tenemos a un gerente de ventas, tiene al candidato o a la candidata Ana López, que su nivel de preparación ya está lista para asumir. ¿De dónde sacamos esa información de que ella tiene esa habilidad, de que ya está lista para asumir? Pues del tema de la clase anterior, ¿no? Evaluación de desempeño. Mediante la evaluación de desempeño ya tenemos ese insumo de conocimiento para saber quién está listo, quién tiene un muy buen desempeño, quién está siendo un excelente profesional, un profesional estrella, que no solamente se queda en ser confiable, sino que va más allá. Entonces, en nuestro caso, Ana López sí
está cumpliendo y si está lista para asumir la posición. En cambio, quizá tenemos aquí a un jefe de producción, Juan Pérez, que más bien necesita todavía más acompañamiento, más capacitación, y es nuestra responsabilidad como parte de recursos humanos brindarle esa capacitación. ¿Ok? Muy bien. Esta es la segunda herramienta, la matriz de reemplazo. Entonces, hemos visto Ninebox, matriz de reemplazo, y finalmente vamos con plan de desarrollo individual. Este plan no solamente lo utilizamos aquí de manera profesional en las empresas, de hecho muchas universidades también lo utilizan para los que son estudiantes en los últimos ciclos, octavo, noveno, décimo ciclo. Usualmente les piden que desarrollen su plan individual de vida, de profesión, etcétera, ¿no? Que es un documento más personalizado, es un documento más personal, donde cada uno coloca los objetivos que tiene a nivel profesional, objetivos que son de tipo SMART, como revisamos la clase pasada, que son específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales, ¿no? Entonces, esta herramienta, sobre todo, es más para cada uno de nosotros que la desarrollamos, que la utilizamos para saber hacia qué rumbo, hacia qué dirección nuestra carrera profesional se está dirigiendo. Muy bien, entonces, 3 herramientas, las 2 primeras, Ninebox y matriz de reemplazo, las utiliza la empresa para esa identificación de esos candidatos, de esos empleados internos muy potenciales. Y la herramienta del plan de desarrollo individual, PDI, más bien es un documento personalizado. Ajá. Ese plan nos ayuda a identificar nuestras metas de manera clara y define esas acciones que necesitamos realizar para alcanzarlas, ¿no? Incluso yo les recomiendo, si ustedes hacen su plan, ¿no? Por ejemplo, yo quiero llegar a ocupar la posición de analista de gestión humana, de recursos humanos, en menos de un año, ¿no? En esta empresa, en mi actual empresa, incluso cuando tú necesitas o buscas esas acciones, las vas enumerando o también puedes optimizarlas con inteligencia artificial, ¿no? También ChatGPT te puede ayudar a brindarte una respuesta a esa pregunta que tú tienes de cómo llego a esa meta, a ese objetivo, ¿no? Mientras más detalles le brindes a esta herramienta, más específico puede ser con tu situación y puede ser más personalizado. Obviamente que tú tienes que validar que esa información sea alcanzable, sea específica y que sea real, ¿no? No siempre estemos confiando en las herramientas de inteligencia artificial, que sean una guía, una herramienta, pero somos nosotros quienes tomamos la decisión. ¿Ok? Muy bien. Ahora, antes de seguir, me gustaría saber si hay alguna duda en relación al tema que acabamos de revisar. Sé que es un poquito teórico, esta parte es un poquito teórico, pero ahorita llegamos ya al caso de estudio, ¿ok? Toda esta información nos va a ayudar muchísimo en el caso de estudio que vamos a validar y que vamos a desarrollar en breve, ¿ok? Muy bien. Entonces, existen distintos tipos de planificación. Tenemos una planificación que es la lineal, que es la típica. Por ejemplo, aquí en este gráfico que yo tenía, aquí, esta que va hacia arriba es lineal, como la función lineal, ¿no? Hacia arriba, en una dirección. Eso sobre todo es cuando nosotros estamos en una empresa más jerárquica, más tradicional, y que usualmente es el crecimiento, ¿no? Auxiliar, asistente, bueno, practicante, auxiliar, asistente, analista, coordinador y finalmente jefe o gerente o como lo denominen en esa empresa. Es una línea hacia arriba.
Pero también existen, sobre todo las empresas de tecnología, las startups, que son más horizontales, ¿no? Incluso su cultura también, de manera coloquial, siempre dicen, no, nosotros somos más horizontales, no nos gusta que sientas que hay una jerarquía encima de. Y su cambio, sobre todo, va en cuanto a los roles en las distintas áreas. Por ejemplo, puedes rotar de marketing hacia el área de operaciones, ¿no? Toda la información, todo el conocimiento que ya tuviste en esos 2 años que estuviste como analista de marketing, lo llevas, sigues siendo analista ahora, pero ahora analista de operaciones, en el área de operaciones, y aprendes nuevos procesos, nuevos temas, nuevas decisiones también desde el lado de operaciones y con todo el input, con toda la información de marketing que ya tenías, que ya tuviste previamente, ¿no? Creciste de una forma horizontal, sigues siendo analista, pero has tenido un crecimiento en cuanto a aprendizaje, etcétera, ¿ok? Y luego también tenemos por ahí la línea más de emprendedurismo, que tiene que ver cómo nosotros vamos creciendo fuera de la empresa, con nuestros propios proyectos, como freelance, con nuestras propias empresas, ¿no? Aquí en nuestro país, en Perú, existe mucho la cultura del ser emprendedor, ¿no? Entonces, muchos trabajadores tienen su trabajo estable, su trabajo en una empresa, pero en paralelo tienen su pequeña microempresa, ¿no? Su pequeño emprendimiento, y es ahí también este impacto, este cambio, este crecimiento también es significativo para ellos, ¿no? Porque de una forma están creciendo de manera profesional, pero desde la línea más independiente, ¿ok? Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a ver un caso de estudio donde vamos a participar un poquito más desde ustedes. Este caso de estudio es un caso hipotético, quizá ha pasado en alguna empresa, quizá no, pero lo hemos denominado como caso empresa textil Telas del Sol, donde tenemos a una empresa mediana aquí en Lima que está buscando identificar posibles reemplazos para su gerente de producción, quien se está por jubilar en 2 años. En 2 años ya nos han dicho que tenemos a este gerente de producción que se va, que se jubila. Necesitamos tener alguna acción concreta, ya que no tenemos ningún plan de sucesión estructurada. ¿Cuáles son las preguntas que vamos a analizar? Pues, ¿cómo identificaríamos a ese posible candidato interno para este puesto? ¿Qué herramientas o procesos implementaríamos para preparar el reemplazo? Y finalmente, ¿cómo comunicamos este plan? ¿Cómo comunicamos este sucesor al resto de los empleados? ¿Ok? Son 3 preguntas. ¿Cómo identificamos a los candidatos para este puesto? Candidatos internos. ¿Qué herramientas o procesos implementamos? Y cómo comunicamos. ¿Ok? Entonces tenemos 2 minutos, 3 minutos, 1 minuto por pregunta para que analicemos. Analizamos cada uno y ustedes me van comentando, ya sea por chat o también puede ser por micrófono, que también ya creo que lo tienen activado. ¿Ok? Si tienen alguna duda, también me avisan. Si quieren más detalles, también me comentan. Pero en teoría, tenemos que identificar cómo identificamos esos candidatos internos. ¿Qué herramientas o procesos usaríamos también? ¿Y cómo lo comunicamos? Es tan importante la comunicación también, ¿no? Por ahí quizá hay algún otro candidato que no queda seleccionado.
¿Cómo le comunicamos que no quedó por este momento? ¿Ok? Son 6:48, 6:51, lo resolvemos juntos. Pensemos un poquito. Van colocando sus ideas en el chat. Recuerden lo que hemos visto del paso de justamente los pasos para el plan de sucesión. Recuerden los 5 pasos. ¿Cuál es la primera acción que haría? Bueno, la primera acción ya está hecha. Ya nos han detectado ese puesto que se va, ¿no? Ya tenemos ese puesto que se está yendo. En nuestro caso, es el gerente de producción. Entonces, ya identificamos ese rol crítico del gerente de producción. Ahora nos toca a nosotros hacer el paso 2, que justamente es la pregunta que nos están invitando a realizar. ¿Cómo hacemos el proceso de selección? ¿Cómo identificamos esos candidatos internos? Comentamos que habían algunas herramientas, ¿recuerdan? Nightbox, la matriz de reemplazo, el plan de desarrollo individual. Entonces, ¿cuál usaríamos? O usamos la evaluación de desempeño, también puede ser. Lo que me dice nuestro compañero Julio nos comenta. Para identificar candidatos internos al puesto de gerente de producción, podemos implementar las siguientes estrategias, como evaluación de desempeño, identificación de competencias, feedback, entrevistas y planes de carrera. Sí, justamente todo lo que ha comentado Julio está muy bien. De hecho, todos esos insumos como la evaluación de desempeño, el identificar si tiene esas competencias clave, porque recuerden, cuando nosotros vemos a este gerente de producción, nosotros ya hemos analizado, ya hemos visto cuáles son esas competencias, tanto técnicas como de habilidades blandas, que ese sucesor sí o sí tiene que tener, o si no las tiene, que potencialmente las va a tener en algún momento. Entonces, con esas habilidades, nosotros ya podemos también ir en búsqueda. Como bien comenta nuestro compañero Víctor, al identificar esas competencias, vamos a validarlas con la evaluación de desempeño, con el feedback tanto de sus compañeros, supervisores. Vamos a tener una entrevista, nosotros desde el área de planificación y desarrollo, para validar qué tanto se puede adaptar a este cambio, cuánta necesidad de seguimiento de nuestro lado, del lado de los gerentes, va a necesitar para adaptarse, para que pueda ser un exitoso plan de carrera y una exitosa línea de sucesión. Muy bien, Julio, excelente. Ludek nos comenta, la herramienta que se podría implementar sería una memoria para designar el actual gerente de producción como mentor del candidato. Ah, claro, tipo una mentoría, decía memoria. Estoy sin lentes, perdóname, Ludek. Una mentoría para designar el actual gerente de producción como mentor del candidato. Claro, tenemos 2 años, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos identificado a nuestro candidato sucesor, pues este candidato sucesor puede ser coachado, mentoreado por este gerente de producciones, ¿no? Puede ser su pupilo, como se dice coloquialmente, para que aprenda de primera mano todo aquello que en el futuro, en 2 años, va a realizar. Alberto nos dice,
Primero publica los candidatos internos, si no se encuentra sería externo. ¿Cómo se publicaría a sus jefes inmediatos o periódicos murales? Si es externo en las redes sociales de la empresa o plataformas de trabajo. Claro, aquí Alberto nos está comentando el proceso de selección, como digamos la convocatoria. Si estamos de manera interna en los canales de comunicación que tengamos en la empresa, ya sea periódicos, ya sea news digital, etcétera, y si por alguna razón no tenemos a ninguna persona preparada de manera interna para que pueda asumir el puesto de gerente de producción, pues tenemos que también ver ya el lado externo. Muchísimas gracias, Alberto, Ludek y Julio. Excelente aporte, excelente participación. Y estamos muy bien con las respuestas, ¿no? Justamente tenemos que revisar el desempeño, hacemos la identificación de ese potencial, luego hacemos ese acompañamiento que puede ser una mentoría, un coaching, y al mismo tiempo analizar que esta persona esté comprometida y que esté pensando a largo plazo, ¿no? Bueno, a un corto plazo de 2 años para ocupar esta posición. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo comunicamos el plan a los empleados? Pues tenemos que ser transparentes, tenemos que comunicarlo a toda la empresa, ¿no? También tenemos que generar confianza y finalmente comentar los siguientes pasos que van a suceder cuando esta persona, este sucesor, asuma la posición de gerente de producción. ¿Ok? Muy bien. Excelente todos. Denme un minutito que estoy con mi batería. No me di cuenta que no estaba conectado el equipo. Así que antes que se apague de manera sorpresiva, investiva, voy a conectar, ¿ok? Un minutito, por favor, chicos. Listo, chicos, de vuelta. Ya está conectado, ¿ok? Muy bien. Entonces, este caso que hemos resuelto y que muy bien han comentado, han analizado, es un caso que muchas empresas en un pasado, aquí sobre todo en Perú, tenían, ¿no? Entonces se vieron en la necesidad que tenían que implementar un plan de sucesión, una línea de carrera, y ejemplo de estas empresas aquí en nuestro país está BCP, está del rubro financiero, y Alicor, que es del rubro de consumo masivo, ¿no? En el caso de BCP, pues tenemos que implementó su plan de liderazgo. Tienen como una escuela tipo de coaching, de desarrollo. Ahí tiene que ver también, si se dan cuenta, planes de sucesión está muy de la mano con formación y desarrollo. Y en esta escuela de liderazgo, en este programa de liderazgo, pues BCP identifica a aquellos empleados que tienen ese potencial, que tienen ese talento y que en un futuro pueden ocupar esas posiciones estratégicas en el banco, ¿no? Su resultado, pues, ha reducido muchísimo la rotación de esos puestos estratégicos en mandos medios y altos. Siempre está reteniendo y teniendo los mejores líderes y obviamente eso se traduce en sus resultados como empresa y cuánto están logrando completar esos objetivos estratégicos que tiene la empresa. ¿Ok? Ese es en el caso de BCP. En el caso de Alicor, ellos tienen implementada más bien el uso de la herramienta Ninebox. ¿Recuerdan la que vimos como parte de las herramientas? Esta de aquí, la caja Ninebox. Y la utilizan sobre todo como insumo central en cuanto a la identificación de esos líderes internos en las plantas de producción y en las áreas corporativas. Entonces ellos van combinando esa técnica más el coaching, más la observación directa, más el método sombra, que es ese acompañamiento de estar viendo
lo que hace esta persona que ya se va, o este puesto, o esta persona que ocupa ese puesto que va a quedar muy pronto vacante, ¿no? Y de esta manera prepara a los futuros empleados, a los futuros reemplazos de esta posición. ¿Ok? Muy bien. Casos negativos, pues hay muchos, según en alguna empresa, en su experiencia de ustedes habrán visto cuando tenemos esa falta de planificación, de línea de carrera en las empresas, tanto pequeñas, medianas, ¿no? Que vamos nosotros ocupando. ¿Ok? Muy bien. Ahora me gustaría validar con ustedes los indicadores de éxito en la planificación de carrera y sucesión. ¿Cuáles son esos indicadores que nos dicen que realmente ha tenido éxito nuestra línea de carrera, nuestra planificación de la sucesión? En primer lugar, como hemos visto, estos indicadores, que son estas métricas, nos permiten saber si estamos logrando los objetivos planteados, ¿no? Y en primer lugar tenemos la reducción en el tiempo de cobertura de vacantes críticas. Este indicador, sobre todo, impacta para el tema de selección, reclutamiento, ¿no? Porque está reduciendo los tiempos en estas posiciones que usualmente son críticas al momento de hacer la búsqueda, al momento de hacer el reclutamiento, el proceso, ¿sí? Todas las empresas siempre están cuidando a esos roles que son clave en la empresa. Entonces, traer a alguien de otra empresa puede ser desgastante, puede ser más complicado y puede tomar mucho tiempo. Entonces es mejor tener a alguien formado que ya conoce el negocio y que crezca en la empresa y que además le brinde ese sentido de pertinencia, ese sentido de engagement, de compromiso con la empresa porque siente que le está dando la oportunidad de crecer, ¿no? Entonces, por todas esas aristas, la línea de carrera y sucesión es un factor clave, un factor que todas las empresas necesitamos implementar. Muy bien, ¿qué más? En el indicador del aumento en la retención de empleados clave. Allí también tenemos justamente el tema de engagement, cuán satisfechos se sienten las personas porque en la empresa existe planificación, pues aquí lo vemos reflejado. Si existe un aumento en esa retención o si más bien nuestra retención es bajita, ¿no? Entonces eso también nos brinda información sobre cuán bien está funcionando nuestra línea de carrera o no. Otro porcentaje, bueno, otro indicador que es importante en la planificación de carrera es el porcentaje de roles gerenciales que son cubiertos con talento interno, ¿no? Quizá tenemos 5 roles y el 100% de esos roles clave han sido cubiertos por el talento interno, ¿no? 5 de 5 nos brinda 100%, entonces es un éxito nuestro programa. Pero más bien, si es por el contrario, que tenemos 5 vacantes y de las 5 ninguna ha sido cubierta de manera interna, a pesar de que tenemos un programa de línea, de carrera, de sucesión, entonces nos está diciendo mucho de nosotros y de nuestro programa y de qué cosas tenemos que mejorar, qué oportunidades de mejora tenemos. ¿Ok? Y finalmente, también un indicador de éxito es la satisfacción del empleado con sus oportunidades de desarrollo profesional. ¿Cuán satisfechos se sienten los empleados en la empresa, en la lista de desarrollo profesional? ¿Ok? Eso también es uno de los indicadores que tenemos que tener en cuenta al momento de medir el éxito de nuestro programa de planificación de carrera. Muy bien. ¿Qué más? ¿Recuerdan que estábamos nosotros cuando estábamos aquí, en este caso de estudio, y veíamos
cómo teníamos que identificar a estos posibles candidatos del gerente de producción, ¿no? Y comentábamos de estas habilidades clave, de estas habilidades blandas y técnicas que tienen que tener, pues justamente nos referimos a esta parte de la clase, ¿no? Tanto las habilidades blandas como las habilidades más hard, más técnicas. Ambas se tienen que tomar en cuenta en la planificación. Ambas son igual de importantes, ¿no? Por ejemplo, esas habilidades técnicas pueden ser el manejo de algún RP, de alguna tecnología, etcétera, ¿no? De algún conocimiento específico, el conocimiento de las NIF, etcétera, etcétera, ¿no? Y en cuanto a las habilidades blandas, más bien tiene que ver con esas habilidades natas, esas habilidades que se van desarrollando a lo largo de nuestra vida y que potencialmente nosotros las tenemos también, ¿no? Como son la comunicación, el liderazgo, la toma de decisiones. También un aspecto importante en el desarrollo profesional que cada uno tenemos y que tenemos que reflejar y que las empresas tienen que ver que nosotros lo tenemos para que también nos tomen en cuenta en este tipo de programas de línea de carrera y planes de sucesión, es esa habilidad de adaptarnos al cambio, ¿no? De ser resilientes, de gestionar los momentos de caos, incertidumbre, etc. Muchos de nosotros lo hemos hecho muy bien. De hecho, cuando fue uno de los momentos de incertidumbre y de más caos en historia, ¿no? En la historia moderna, que fue esta pandemia, este COVID, que fue un momento de mucha incertidumbre, de mucho caos, porque teníamos que adaptarnos a los distintos procesos, a ese nuevo estilo de vida, y a partir de eso se surgieron distintas formas de hacer las cosas, ¿no? Por ejemplo, se potenció muchísimo la educación a distancia, la educación virtual, y ahora mismo lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, esa adaptación al cambio también es una fortaleza que nosotros tenemos que mostrar en nuestro desarrollo profesional. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más es clave en el desarrollo profesional? Pues el networking, que significa esas conexiones tanto internas como externas que realizamos y que son vitales también en el crecimiento, ¿no? Necesitamos tener esos contactos unos con otros para que también mediante esos contactos podamos conocer más de distintas empresas, podamos también encontrar prácticas que son buenas en esas empresas, llevarlas a cabo en nuestras empresas, también quizá también encontrar oportunidades de negocio, oportunidades de desarrollo profesional, etc., ¿no? Entonces, el networking, esas conexiones que realizamos son valiosas para nuestro crecimiento, tanto profesional como personal. ¿Okay? Muy bien, entonces, desarrollo profesional se necesita visualizar, se necesita mostrar para que las empresas nos valoren, nos tomen en cuenta en este tipo de programa, ¿ok? Ahora me gustaría que ustedes me digan cómo están creciendo profesionalmente, si tienen su propia marca personal. No sé si recuerdan, al inicio de estas clases nosotros hablábamos de la reputación de las empresas, ¿no? Cuán atractivas son para los candidatos para que puedan trabajar allí. Pero nosotros también tenemos que tener ese atractivo de cuán atractivos somos para esas empresas, ¿no? O cuán atractivos estamos siendo como empleados, como trabajadores, ¿no? ¿Cómo me estoy diferenciando del otro asistente de recursos humanos, ¿no? Que también es importante para que me tomen en cuenta ante oportunidades como el desarrollo profesional, la línea de carrera, los planes de sucesión. Entonces he traído aquí un video. Voy a tratar de ponerlo en una velocidad un poquito mayor a la normal para que sea más rápido y que podamos a partir de ello comentar un poquito lo que nos dice este video. ¿Ok? Y déjenme ver. Aquí.
Listo. Haciendo honor al nombre del evento, esto de historias compartidas, les voy a contar una historia chiquita de mi vida, pero voy a arrancar por el final. Voy a empezar por lo que sucede hoy. Yo soy decano, soy director de una licenciatura, soy director de un posgrado, me dedico mucho al académico, más allá de la consultoría y la capacitación. La verdad es que me gusta lo que hago, lo disfruto. Si me voy un poquito más atrás, hice algunos posgrados, maestría, en mi carrera universitaria me fue muy bien, muy bien. Ahora voy, creo que a la historia, tal vez a la que busco llegar, que es mi paso por el secundario. Si uno se pone a pensar en todo esto que yo les comenté, uno diría, y en el secundario te fue muy bien. La verdad es que no. Mi paso por el secundario fue catastrófico. Más allá de haber pasado por 3 colegios, no voy a entrar en detalles porque veo que hay algunas caras de alumnos conocidos, y me están grabando en video y mis hijos lo van a ver, eso después podría complicar la situación, pero no fue tan fácil mi paso por el secundario. ¿Cómo surgió esto de lo académico? Casi de casualidad. Un profesor me invitó a participar de su clase. Empecé como ayudante alumno, después jefe de trabajos prácticos, profesor adjunto, titular, coordinador de carrera, vicedirector. Pasé por todas las etapas. Cuando me cruzo con gente del secundario que me ve, bueno, a esta altura ya pasó mucho tiempo, ¿no? Pero imagínenselo hace 20 años, ¿sí? Cuando arranqué con la parte académica, me decían, vos en la universidad, vos dando clases, vos con estos cargos. Sí, y hasta yo estaba sorprendido, creo que es algo que no me imaginaba. ¿Dónde estuvo ese clic? Creo que en haber encontrado qué es lo que me gusta. En el secundario la verdad es que yo no disfrutaba de lo que estaba haciendo. Pero evidentemente alguna capacidad tenía, tampoco me quiero hacer inteligente, pero algo tenía. Creo que el haber encontrado esa vocación que a veces uno le cuesta, poder andarlo, hago una aclaración, también en todo este cambio influyó muchísimo a mi mujer, porque si no la nombro estamos perdidos, claramente fue parte del cambio también, digo, aparte fue contemporáneo, ¿no? Cuando yo la conocí ella empecé en la parte académica, pudo haber tenido algo que ver. Retomando al punto, sí, sin duda, el conocerse uno mismo, sí, a partir de ahí trabajar este concepto de personal branding, lo que es la marca personal, a veces cuando uno menciona el término pareciera ser que suena medio deshumanizante, ¿no? Nosotros somos una marca, no estoy diciendo producto, una marca, pero la realidad es que lo somos. Si bien yo vengo a hablarles más desde el ámbito profesional, digo, en la vida diaria lo somos. Cuando vamos a buscar un trabajo, cuando estamos buscando una pareja, cuando salimos, digo, siempre nos queremos de alguna manera, llamémosle vender. Pero para poder hacer eso es necesario conocernos. No voy a dar una clase porque no es la idea en las charlas TED de personal branding, pero sí quiero dar ciertos elementos a partir al menos de mi experiencia, sí, algunos tips que creo que son valiosos para trabajar este concepto de la marca personal. Cuando pensamos en términos de marca, creo que la intensidad que nosotros pongamos al compromiso es fundamental. La verdad es que no hace falta ser un gerente general de una gran empresa o el presidente. La marca personal tiene que ver más con la intensidad del compromiso por hacer bien las cosas, ¿sí? Que por la supuesta importancia del cargo. Por lo tanto, ténganlo en cuenta, creo que es fundamental, comprométanse con lo que están haciendo. El poder de diferenciarse, es necesario que nos diferenciemos. Piensen ustedes en términos de consumos habituales de ustedes. Si no hay diferenciación, ¿cuál es la variable de elección? Y el precio. Trasladémoslo a lo nuestro. Queremos ser distintos, por algo nos tienen que elegir. Si voy a buscar un trabajo, quiero que me elijan por mis capacidades. Y ustedes tienen ese poder. Otra vez, no es el poder de ser el presidente de una empresa. Es el poder de encontrar oportunidades, es el poder de poder elegir qué es lo que uno quiere ser, el poder de animar a otros que nos acompañen. Básicamente, el poder lograr ser la persona que siempre quisieron ser. La fijación de objetivos. Digo, fíjense objetivos. Objetivos que sean claros, concretos, pocos, no hace falta que sean un montón. Pero bien concretos, que sean alcanzables. El verdadero proceso comienza cuando saben dónde ustedes quieren llegar. Y hasta que no sepan eso, el proceso no comienza. El tema de los límites, que es todo un tema en sí mismo. Digo, ¿conocen cuáles son sus límites? Yo les aseguro que los tienen. Y lamentablemente, o no, depende cómo piensen, van a tener que correrlos. Y si ustedes siguen manejándose en su zona de confort, en ese espacio donde se sienten cómodos, donde se sienten seguros, no van a poder cambiar. Necesitan desplazar los límites, ¿sí? Para ser las personas que quieren ser, tienen que dejar de ser las personas que son hoy en día. No estoy hablando de cambios radicales, pero tienen que animarse a desplazar los límites que hoy tienen. Es necesario conocerse. Y no es tan fácil. Digo, ¿cómo pretenden ustedes que los demás conozcan quiénes son si ni siquiera ustedes o nosotros, porque me incluyo, nos conocemos?
Saben que la primera razón por la cual uno no logra los objetivos o los posterga tiene que ver más con creencias internas que con cuestiones externas. Una vez que ustedes descubren cuáles son esas creencias internas que nos están bloqueando, todo cambia. Podemos superar esa etapa que estamos buscando superar. ¿Qué hacemos bien y qué hacemos mal? Seamos sensatos, no hacemos todo bien. La realidad es que algunas cosas nos salen mal o al menos no tan bien. Descubramos cuáles son esos elementos y tratemos de mejorar, sobre todo aquellas cuestiones que consideramos que tienen valor para lo que nosotros hacemos. Lo que hacemos bien ya está casi resuelto. Focalicemos en lo otro. Esto no significa que no le prestemos atención a lo que hacemos bien, porque eso que hacemos bien van a ser nuestras competencias centrales, va a ser eso que mencionamos hace un ratito, que nos va a estar diferenciando de los demás. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta ambos elementos. Aprendan siempre. Y no es porque estamos en un ámbito universitario y los estoy invitando a que vengan a la universidad. Obviamente, si quieren venir, bienvenidos, pero pasa por otro lado. También. Digo, tenemos que aprender todo el tiempo, aprender de nuestros errores, aprender de nuestras experiencias, aprender de los errores ajenos. Y cuando no sabemos algo, la solución es muy fácil. Pregunten, anímense a preguntar. ¿Sí? Traten de correr esos límites de los cuales hablamos, salgan de la zona de confort, incorporen nuevo conocimiento, generen nuevo conocimiento. El tema de la priorización. La realidad es que cuando nosotros pensamos en términos de objetivos y de lo que queremos hacer, nos encontramos sobre la mesa con infinidad de cuestiones sobre las que tenemos que trabajar. Y no podemos trabajar en todo. Tenemos que aprender a priorizar, al menos no en todo en el mismo momento. Digo, lo podremos hacer hoy y algunas las postergaremos para más adelante, pero es necesario que prioricen, ¿sí? Obviamente nos centraremos en lo fundamental y en ese plan que nosotros tenemos pensado. Y el tema complejo, que es tomar decisiones, ¿sí? Tenemos que tomar decisiones. Muchas decisiones, y que no nos bloquee la indecisión. Y la realidad es que cuando tomamos decisiones, nos equivocamos. Pero está bueno, en realidad si salen las cosas bien, genial, saldremos triunfadores. Y si salieron mal, aprendimos, generamos experiencia nueva, pero que no nos limite la indecisión. Porque ahí sí estamos perdidos respecto a la planificación que nosotros tenemos. Para cerrar, sepan que siempre, siempre pueden elegir. Nos podemos equivocar, es difícil, genera mucha incertidumbre, es arriesgado, pero en lo que hace a la marca personal, son ustedes quienes tienen que tomar las decisiones. Gracias. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Con qué nos quedamos de este videíto, de esta charla tech? Les recomiendo que por ahí puedan explorar más si tienen la oportunidad. Por ahí en YouTube hay varias muy interesantes que van desde marca personal hasta la vida, hasta experiencias positivas que son muy buenas y que nos dejan lecciones, ¿no? Aquí nos habló de algo muy importante que viene con el tema que estamos desarrollando, que es el desarrollo profesional y cómo nosotros tenemos esa marca personal y que va de la mano no solamente en el ámbito profesional, sino en todas las aristas de nuestra vida, ¿no? Tenemos una cosa que a mí me gustó mucho fue el hecho de siempre estar aprendiendo. De hecho, lo estamos llevando a cabo ahora, ¿no? Estamos aprendiendo, pero también, no sé si ustedes tienen por ahí sobrinos, hijos, también esas experiencias que tienen, ¿no? En su día a día, esas experiencias de personas que creen que no les pueden enseñar también. Están aprendiendo, ¿no? Al momento de interactuar, al momento de reflexionar con ellos. Entonces, el aprendizaje siempre es constante y tenemos que ser abiertos, como se dice en inglés, open mind, ¿no? Tenemos que ser abiertos a ese aprendizaje y esas lecciones que en algún momento nos van a servir tanto en nuestra vida personal como profesional. Diferenciarnos, ¿no? Es que él comentaba que no le gustaría, no quería deshumanizarnos, pero justamente es eso, cómo nos estamos diferenciando de los demás, qué nos hace atractivos, qué harían que en un proceso de selección nos elijan a nosotros, en un proceso interno de plan de carrera, qué nos haría que nosotros seamos justamente los elegidos para hacer una posible sucesión de una posición muy crítica, ¿no? Entonces, veamos qué son esas fortalezas. No podemos ser buenos en todo, pero sí podemos trabajar para ser buenos en lo que somos buenos, ¿no? También priorizar, tomar decisiones, ¿ok? Priorizar es muy importante porque siempre en el día a día tenemos muchas actividades, tenemos que saber a qué camino vamos y tomar decisiones, ya sean para bien o para mal,
pero no quedarnos estáticos. Y eso aplica para todo. Muy bien. Por ahí Alberto me dice que no hay limitaciones. Julio también, de que todos podemos estar siempre positivos a todas las direcciones, buscar el lado positivo también. Muy bien, Julio, muy bien. También nuestro compañero Alberto. Si se dan cuenta, es una charla muy bonita. Les recomiendo que la vean por ahí de nuevo. La puse rapidito para que podamos disfrutar y también conversar sobre este apartado de línea, de carrera y marca personal. ¿Ok? Muy bien. Entonces, bueno, esto es un ratito, es un minutito para que ustedes lo desarrollen. Es tu hoja de ruta profesional, pero no solo profesional, también puede ser personal. No nos limitemos solo a lo profesional. Pensemos en nuestras metas de acá a 1 año, 2 años, 5 años. ¿Cuáles son esas metas profesionales y personales que tenemos? ¿Qué habilidades necesitamos desarrollar para lograr esas metas? ¿Y qué recursos o acciones estamos haciendo para llegar a esa meta? Quizá algunos me digan, no tengo todavía una meta proyectada a 5 años, pero quizá aquí a 1 año, ¿no? A fin del 2025, ¿qué te gustaría lograr? Ahora que estamos ya cerrando el año, ahora que ya vamos a iniciar un nuevo año, ¿cuál es tu meta para el próximo año? ¿Tienes esas habilidades para esa meta, ya sea profesional o personal? ¿Qué estás haciendo para lograr esa meta, ese objetivo? ¿Estás en el camino o estás indeciso, estás estático? ¿No? Reflexionemos cada uno de manera personal, no lo vamos a compartir, pero sí les invito a que hagan ese ejercicio de planificación. Y se dan cuenta, también es una planificación de línea de carrera, de línea de vida, pero realizada por cada uno de nosotros. Y qué mejor que nosotros, que nos conocemos, obviamente mejor que cualquier otra persona. ¿Ok? 2 minutitos para que plasmemos en alguna hoja o si están con la laptop, planifiquemos un poquito estas metas. Si no se puede a 5 años, aquí más a corto plazo, en el siguiente año o en 2 años, tanto a nivel profesional o personal. Sus habilidades y qué cosas están haciendo para lograr esa meta. Vamos a ver cuánto nos conocemos. Si tenemos ese autoconocimiento de nuestras fortalezas, nuestros valores, nuestras habilidades, nuestras áreas de mejora que también, ¿no? Tenemos esas oportunidades de mejora que sabemos que tenemos y que necesitamos potenciar. ¿Dónde quieren estar de aquí a 1 año, a 5 años, no? Ok, un minutito más para que terminen. Y por acá Tatiana me decía que al final el examen es hoy. Entonces, también vamos a tener... Allí no sé, Tatiana, si me confirmas, ¿de cuánto tiempo va a ser el examen? Para también comentarles a los chicos. Claro, el examen, a ver, no me cambio. Ya. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Sí, el examen va a ser ahora, hoy día. Van a poder realizarlo hasta el día viernes, que es nuestra última clase. Una vez que ellos lo abran el examen, no van a tener una hora límite en específico, o ellos lo que crean prudente para hacer el desarrollo de su examen y el tiempo que van a utilizar, entonces con ellos mismos van a poder manejar eso. Entonces, si lo terminan en 5, en 10 o en 30 minutos, pero eso sí, una vez que lo envíen, ya no van a poder volver a realizar el examen. Muy bien, muchísimas gracias, Tatiana, como siempre muy oportuna. Muy bien. Sí, tal cual ha comentado, entonces el examen se apertura hoy, justo en unos minutitos, casi al finalizar nuestra clase de hoy. Va a estar hoy y hasta el siguiente viernes, antes del inicio de nuestra clase, para que puedan contestar. ¿Ok?
Una vez enviado, ya no hay posibilidad de volver a intentar. Es un solo intento, pero tienen hasta el día viernes para realizarlo. Sí les invito a que lo realicen. Como saben, si desean certificarse, necesitan el examen como sustentatorio, como insumo para este certificado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, los que ya culminamos nuestra hoja de ruta profesional o personal, avanzamos y ya vamos a cerrar nuestra sesión el día de hoy, que es de planes de carrera y sucesión. Me gustaría recapitular algunos temas que hemos visto el día de hoy, que es justamente las definiciones de la planificación de carrera y sucesión, que son estas herramientas estratégicas que están alineadas a los objetivos tanto individuales de los empleados como a las necesidades que tiene la empresa. ¿Ok? ¿Qué más? Garantiza la continuidad de esos roles críticos, de esos roles que son necesarios sí o sí en la empresa, desarrolla el talento interno, lo cual promueve el crecimiento, promueve el engagement, promueve esa identidad y obviamente va a evitar la rotación, va a evitar esos tiempos que también conlleva cubrir una vacante que es difícil, que es estratégica, ¿no? Asimismo, va a permitir ese acompañamiento y ese desarrollo de habilidades y competencias tanto blandas como más técnicas. Usualmente, ¿qué herramientas utilizamos? Las herramientas de matrices de reemplazo, el modelo de 9 cajas o 9 box, los planes de desarrollo también, ¿no? Son planes más individuales. Y usualmente esto lo vemos reflejado en la línea de carrera y en el plan que la empresa, que nosotros como recursos humanos hemos elaborado. ¿Ok? Muy bien. No sé si tienen alguna duda, consulta en relación a la clase. ¿Todo ok? Muy bien.